Y hoy saludo con gusto a Armando Vargas, él es consultor senior de Integralia, hablándonos sobre esta segunda actualización del reporte de violencia política que están presentando y donde se ha hablado de que este proceso electoral concurrente, ya es el más violento de la historia moderna de México. Armando, te saludo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buen día, estimada Saraí, un saludo para toda tu audiencia, gracias por la invitación. Armando, pues hemos platicado en anteriores ocasiones de todo este reporte, de toda esta presentación que ustedes han estado dando a conocer. Hoy llama la atención cómo se han dado estas cifras de violencia en todo el país. Hay estados señalados concretamente y bueno, en el caso de Jalisco, pues en el caso de Jalisco también nos preocupa que formamos parte de esa lista donde pues los riesgos son mayores. Platícanos, Armando, de este segundo reporte que ustedes están presentando. ¿Qué cifras nos puedes compartir? Sí, el reporte forma parte de las actualizaciones que hemos venido realizando de manera mensual de nuestro reporte de violencia política, y este tiene en particular dos datos que son demoledores en realidad. Primero es que, como bien ya nos mencionaba Saraí, este ya es el proceso electoral más violento en la historia moderna de nuestro país, con 399 víctimas, en lo que se refiere específicamente a la intervención del crimen organizado en las elecciones a través de la violencia. Y el segundo dato, que también es muy fuerte, es que en promedio nosotros estamos registrando 1.8 víctimas de violencia política al día. Es decir, que al finalizar la jornada electoral, este proceso electoral podría terminar con más de 500 víctimas de mantenerse la tendencia. En realidad no hay motivos para pensar que esta cifra o que la tendencia se va a detener en las próximas semanas. Al contrario, es muy probable que la violencia continúe reproduciéndose en ciertas zonas. Y estos datos importan no tanto por los números en sí, sino por lo que significan. Y lo que significan es que en los últimos años y particularmente en los últimos meses, nuestra democracia está siendo capturada vorazmente por grupos criminales que buscan anteponer sus intereses por encima de los de la ciudadanía. Y bueno, en este caso, Armando, se ha hecho esta comparativa de cómo se ha llevado pues todo esto en otros procesos electorales, y hoy en día, como tú lo dices, llama la atención este tema de la violencia, de lo que está sucediendo en todo el país. ¿A qué se debe? En los reportes que ustedes hoy están presentando, ¿a qué conclusiones llegan? Sí, nosotros pensamos que hay dos motivos que se están combinando para ver una explosión de la violencia en este proceso electoral. Son causas que no se han desarrollado necesariamente en este sexenio, sino que datan de años posteriores, incluso desde finales del siglo pasado. Por una parte es la profunda degradación de las instituciones de nuestro país, no solamente de las instituciones electorales, pues esas solamente su responsabilidad es contabilizar votos, sino también de los ejecutivos y de las instituciones de seguridad pública. Digamos que esa debilidad institucional, esa falta de capacidades para cumplir con funciones elementales, ha dejado sin armaduras a los procesos electorales. Y por otra parte, está la proliferación de mercados ilícitos no tradicionales, más allá del narcotráfico, como el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, el cobro de piso y una gran cantidad de grupos criminales disputándose esos mercados. Entonces se combinan estos dos factores, por una parte la falta de capacidades institucionales y por otra actores que se quieren apropiar de los territorios y de los mercados ilícitos, y de esta manera hay una explosión, una mayor vulnerabilidad hacia los actores locales, principalmente funcionarios políticos y desde luego también candidatos y aspirantes, para que al final del día los gobiernos que emanen de estas elecciones terminen sirviendo a intereses criminales.
Ahora preguntarte, Armando, ¿hacia dónde está el mayor riesgo? Es decir, ¿qué posiciones son las que pues están más en riesgo en este proceso electoral? Se ha mencionado que es el tema de las alcaldías, y también preguntarte en el sentido de los partidos. Hemos escuchado que estas agresiones, que estas violencias que se cometen son específicamente a un partido político o en su mayoría. Sin embargo, también hay esta otra versión de que realmente las violencias que se cometen por parte de grupos organizados no es hacia un partido, sino simplemente a la oposición. Sí, primero, Saraí, en el tema del ámbito de gobierno o cuál es el nivel de gobierno más afectado, sin lugar a dudas es el ámbito municipal. En esta segunda actualización de nuestro reporte de violencia, se puede observar como más del 70% de las agresiones registradas en contra de candidatos y aspirantes recaen sobre quienes buscan un puesto en el ámbito municipal, sobre todo presidencias municipales. Esto se debe a una razón relativamente clara, y es que pues los municipios representan para los grupos criminales la posibilidad de acceder directamente al control de los territorios. Entonces, por eso son blancos más propensos a la violencia del crimen organizado. Y con respecto a la distribución por partidos, si bien es cierto que hay en términos absolutos, la mayoría de las agresiones han recaído sobre aspirantes o candidatos de Morena, cuando observamos por bloque político, las agresiones en su mayoría en el ámbito estatal son agresiones en contra de actores de la oposición, no actores oficialistas, considerando que el partido en el gobierno estatal es el partido oficialista. Por ejemplo, en Jalisco, el partido oficialista es Movimiento Ciudadano, y un ataque en contra de un actor de Morena es un ataque en contra de la oposición. Entonces, cuando nosotros vemos estos números, hay una mayoría de ataques en contra de actores de oposición. Nosotros pensamos que esto se debe a que puede haber grupos criminales que están buscando la continuidad de ciertos proyectos para expandir o fortalecer sus redes de impunidad que ya están existiendo y no tener que volver a construir por vía de la corrupción o la violencia misma nuevas redes de impunidad. Ahora, preguntarte, Armando, en el caso de Jalisco, en caso de Jalisco, que también pues ya estamos sufriendo parte de estos hechos tan desafortunados. Hay alcaldes, hay aspirantes, hay candidatos que pues han visto ya afectados por esta violencia que hoy en día se vive en el proceso electoral. ¿Cómo andamos en el caso de Jalisco? En el caso de Jalisco, de acuerdo con esta actualización, se encuentra dentro de los primeros lugares en el ámbito nacional. La mayoría de las agresiones que nosotros hemos registrado en esta entidad son amenazas, que también es una de las formas de violencia que nosotros monitoreamos, porque al final del día tienen un impacto sobre los resultados electorales. Hay varios actores que se han bajado de la contienda por este motivo, pero también Jalisco ha registrado incidentes de violencia extrema, esto es asesinatos en dos municipios particularmente, que son Piguamo y Mascota. Entonces, la intervención del crimen en las elecciones por la violencia está afectando a esta entidad. Hay que recordar que en este territorio no solamente está la presencia de un grupo criminal muy importante a nivel nacional, sino que también se mantienen disputas entre varios grupos en diferentes regiones, por ejemplo en las fronteras con Zacatecas, con Guanajuato y por supuesto con Michoacán. Estos son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de violencia. Es muy posible que en Jalisco, como en otras entidades con estas características, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, la violencia continúe hasta el día de la elección y muy posiblemente también después de los comicios. Ahora también, Armando, está el tema de estas entidades que pues hoy no vienen en la lista. Sin embargo, se ha dicho que también el riesgo es latente. En este sentido, ¿a qué se debe de que sean unos estados los más señalados y otros no? ¿Qué pasa con estos estados que al parecer están viviendo unas elecciones tranquilas? Sin embargo, por otro lado, también se ha mencionado que pudiera ser porque ya existe alguna especie de pacto y que no se han registrado precisamente estos hechos registrados en otras entidades.
Sí, esto es muy importante, Saraí, lo que pone sobre la mesa, porque efectivamente el crimen organizado y otros actores que pueden ser políticos, económicos y sociales, no solamente buscan intervenir en las elecciones a través de la violencia. Por supuesto, la violencia es el mecanismo más estridente, más visual, porque también es el más efectivo de intervención, pero hay otros mucho más silenciosos, mucho más difíciles de observar, como el financiamiento a campañas, la imposición de candidaturas, la movilización o desmovilización del voto, y desde el día de las elecciones también está la intervención en casillas. En nuestro reporte nosotros estamos dando cuenta de la violencia política que alcanzamos a observar a través de las fuentes abiertas, pero en otras entidades es posible que haya otros mecanismos de intervención. Por ejemplo, el financiamiento a campañas es muy probable que sea uno de los factores que se esté moviendo en algunas entidades por los antecedentes históricos que ya tenemos. Entonces, no hay que, por así decirlo, irnos con la finta de que no hay violencia. Eso no es sinónimo de que no haya intervención del crimen en las elecciones. De hecho, nuestro primer reporte, que también pueden consultar de manera gratuita en nuestra página de internet, se trata precisamente de un mapa de nivel de riesgos de intervención del crimen, y el día de hoy no hay ninguna entidad que esté libre de la intervención del crimen en las elecciones en este proceso electoral. Armando, esta situación que hoy se está viviendo en este proceso electoral y que ya, como tú bien lo has señalado, es pues de los más peligrosos que se han vivido en la historia moderna de México, ¿hay riesgo de que las cifras sigan en ascenso? Es decir, que este tipo de violencias que hoy estamos viendo se vayan recrudeciendo conforme va avanzando el proceso electoral. Sí, es muy probable, por dos motivos también. El primero de ellos es que no hay ningún protocolo que funcione al día de hoy, que alcance para frenar la capacidad operativa, la capacidad de fuego, incluso la capacidad estratégica de los grupos criminales. No hay ningún protocolo que cumpla con las características necesarias para frenar la violencia. Y por otra parte, digamos que con el inicio de las campañas, los aspirantes, los candidatos, se vuelven un blanco más fácil, no solamente porque están en el territorio, como ocurrió con Berta Gaitán a principios de esta semana, que es el primer asesinato de una candidata estando en la calle rodeada de sus simpatizantes, sino porque también es el momento en que los candidatos comienzan a hacer explícitas sus agendas, sus posicionamientos, sus ideas, y es cuando ciertos actores pueden determinar si son en realidad o no una amenaza para sus intereses. Entonces, por una parte está la falta de protocolos, y por otra es cuando los candidatos en estos momentos se vuelven blancos más visibles y fáciles de atacar. Entonces, sí es muy probable que de aquí al día de la elección veamos un aumento todavía mayor de la violencia política. Esperemos desde luego que esto no ocurra, pero por el momento hay pocos motivos para pensar que no será así. Muy bien, Armando. Ya nada más por último, pues, si pudieras compartirnos las redes sociales, donde podemos conocer más a fondo este reporte de violencia política, esta segunda actualización que ustedes están presentando como Integralia. Con mucho gusto, Saraí. Pueden encontrar, tu amable audiencia, toda la serie de nuestros reportes de violencia política de este proceso electoral y de procesos anteriores en nuestra página de internet, que es www.integralia.com.mx, y también en nuestra cuenta de X, que es @integralia_mx. Te agradezco mucho, Armando, te deseamos que tengas un excelente día. Excelente día también para ti, Saraí. Un saludo a toda tu audiencia.